La ayuda militar ofrecida por Estados Unidos a Ucrania ya está en camino. Rusia seguirá usando el misil hipersónico Kinzhal contra infraestructuras militares en Ucrania. Ya le han entregado a Ucrania más de 1.200 millones de dólares en armas, misiles, material de defensa, pero la presión sobre Biden para que haga algo más sigue aumentando. La guerra en Ucrania tiene al mundo entero al borde del colapso. La escalada del conflicto ha llegado al punto de considerar el inicio de una nueva guerra mundial. Pero mientras el planeta se ha polarizado en dos bandos, hay un pequeño grupo que se está enriqueciendo en secreto. Y es que el conflicto armado en Ucrania ha significado para algunos de los principales fabricantes de armas multimillonarias ganancias a costa de la muerte de inocentes. Recientes informes de distintos medios estadounidenses revelaron que dos de las más grandes empresas de armamento han reportado ingresos estratosféricos con la venta de armas para este conflicto. Y créeme, puede que te indigne saber quiénes son los accionistas y los intereses que se esconden detrás de esto. ¿A quién le pertenece el monopolio armamentístico que se ha enriquecido con el conflicto en Ucrania? ¿De dónde son y qué intereses tienen en que esta guerra continúe y escale para ganar más dinero? En este video te lo voy a decir. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. En menos de una semana, Estados Unidos y la OTAN han empujado más de 17,000 armas antitanque, incluidos los famosos misiles Javelin, a través de las fronteras de Polonia y Rumania, descargándolas en gigantescos aviones militares para distribuirlo por tierra a las ciudades más importantes de Ucrania. Este conflicto ha sido un tema muy discutido y polémico en redes sociales. Muchos contenidos incluso se censuran. Pero lo que no se ha discutido es quién está haciéndose millonario detrás de este conflicto, vendiendo armas, haciendo dinero en ambos bandos a espaldas de las víctimas. Estamos hablando de una industria armamentística de más de $500 billones. Y esa cifra, obscena, es solo el comienzo. El gasto armamentístico ya ha visto un crecimiento masivo en el gasto de defensa tanto de Estados Unidos, de Rusia y de los países miembros de la OTAN. La Unión Europea recientemente anunció que compraría y entregaría 450 millones de euros en armas en Ucrania, mientras que Estados Unidos ha prometido 350 millones de dólares en ayuda militar, además de las más de 90 toneladas de suministros militares y 650 millones de dólares que ya le entregó. Y es que para esta pequeña mafia armamentística aplica el viejo dicho de la guerra siempre es buena para los negocios. Esto es algo que muy pocos saben, pero según el informe anual del Instituto Internacional de la Investigación para la Paz de Estocolmo, tan solo 10 países monopolizan el 90% del comercio mundial de armas. De estos, China, Francia, Alemania, Rusia y los Estados Unidos representaron el 75% durante el 2019 al 2020, seguidos de Israel, Italia, Corea del Sur, España y Reino Unido. Para poner en contexto la dimensión de cómo han crecido los intereses de la industria armamentística en este conflicto, veamos la punta del iceberg tan solo con este sencillo ejemplo. Según el Pentágono, en agosto del año pasado, Estados Unidos anunció un paquete de transferencia de armas con un valor de $60 millones para Ucrania. Pero ahora que estalló el conflicto, el presidente Biden aprobó un paquete de $350 millones en ayuda militar el pasado 26 de febrero, que equivale a un incremento mayor de 6 veces que el año pasado. Y el 70% de todas esas armas se entregaron en tan solo 5 días. Y la empresa encargada de vender esas armas fue elegida por la velocidad de entrega según el Pentágono, y en un momento te diré de quién es esa empresa y qué conexiones tienen con ciertos funcionarios de un gobierno en particular. Por supuesto, que estas armas han resultado ser vitales para la defensa de Ucrania, que según los propios líderes ucranianos, ese armamento estadounidense y de otros aliados está marcando la diferencia en el campo de batalla, permitiendo que los soldados ucranianos puedan estar armados con misiles antitanques Javelin que se disparan desde el hombro y pueden contrarrestar los convoy de camiones blindados rusos hasta más de 1,5 km a 2 kilómetros de distancia. Y esto fue crucial para que Ucrania detuviera los primeros avances terrestres rusos mientras se acercaban a Kiev. Todos recordamos las célebres declaraciones de Zelensky cuando dijo que lo que él necesitaba eran municiones, no un raid. Y esas palabras son música para los oídos de la industria armamentística. Para ellos es simple, más municiones significan más dinero. Y mientras Estados Unidos evalúa una participación de transferencia armamentística aún mayor en el creciente conflicto entre Ucrania y Rusia, hay dos de las más grandes compañías de armas en particular que no han tenido descaro en admitir a sus inversores que la guerra en Ucrania es una bendición para sus bolsillos. Esas empresas son Raytheon y Lockheed Martin, aunque parece normal deducir que las empresas de armas son siempre las más beneficiadas en los conflictos. Lo que no es normal es la manera tan cínica en la que la empresa armamentista Raytheon tiene sus tentáculos esparcidos por todo este conflicto.
Tal vez nunca habías escuchado de esta empresa. Raytheon se especializa en poderosos sistemas de defensa aérea, especialmente en misiles guiados que incluyen el mortífero sistema portátil FIM-92 Stinger, que por sí solo fueron claves para vencer al ejército soviético de Afganistán en 1989, después de que los mujahidines los emplearan para derribar helicópteros artillados rusos con una precisión letal. Esta misma empresa, Raytheon, en una alianza con Lockheed Martin, producen también los avanzados y famosos misiles antitanques Javelin de disparo y olvido FGM-148 con un alcance de ataque de entre 2.5 y 4 kilómetros que se han convertido en la principal arma de asalto del ejército ucraniano contra los tanques rusos. Casi todo el armamento que Estados Unidos ha enviado a Ucrania de ese paquete de ayuda de $60 millones proviene de aquí, de Raytheon. Y muchas de las nuevas armas que el secretario de Estado Antony Blinken anunció que se enviarán por un monto de 350 millones más, seguro provendrán también de Raytheon. Y es por eso que la industria armamentística ejerce una enorme influencia sobre Washington. Y oficialmente, un estudio del proyecto Coast of War de la Universidad de Brown reveló que la industria armamentística estadounidense ha empleado un promedio de 700 cabilderos por los últimos 5 años, es decir, más de un cabildero por miembro del Congreso. ¿Quieres saber qué hacen estos famosos cabilderos? Básicamente son encargados de convencer a los congresistas estadounidenses de que aprueben leyes o paquetes de ayuda militar como este, de $350 millones que se autorizó para Ucrania, o de que Estados Unidos intervenga o no en un conflicto armado a cambio de favores para los congresistas, como asentar sus empresas armamentistas en los distritos electorales de donde provienen esos congresistas, o financiamientos para sus campañas. Y no solo es Raytheon. Los otros 4 contratistas de defensa más grandes de Estados Unidos como Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman y General Dynamics gastaron un total de $60 millones en el 2020 para influir en la política de intervención estadounidense en conflictos armados. Según un nuevo informe del Center for Responsive Politics, en su artículo llamado, en español, Capitalizando el conflicto, cómo los contratistas de defensa y las naciones extranjeras presionan para la venta de armas, se detalla con exactitud cómo esas redes de cabildeo armamentista y donantes gastaron más de $285 millones en contribuciones a las campañas de los congresistas y 2.5 mil millones en gastos de cabildeo durante las últimas 2 décadas. La cantidad de dinero que se juega es inmensa, por eso no me extrañaría que incluso se censurara este video. Si quieres tener una idea de cuánto dinero estamos hablando, no solo se trata del presupuesto anual de $740 mil millones del Pentágono en armas, sino que estas empresas de defensa estadounidense acordaron vender $175 mil millones en armas a otros países durante el último año. Eso incluye acuerdos para vender $23 mil millones en F-35 Joint Strike Fighters y drones a los Emiratos Árabes Unidos y miles de millones más en ventas a Taiwán y Arabia Saudita. Es un ciclo que se repite en cada administración. Desde el inicio del gobierno de Biden, el Departamento de Estado aprobó la venta de $85 millones en misiles Raytheon a Chile y un acuerdo de $60 millones entre Lockheed Martin y Jordan para proporcionar F-16 Fighting Falcons y servicios diversos. Pero los tentáculos de una de las empresas armamentísticas más poderosas del mundo, Raytheon, está en los niveles más altos con la actual administración de Biden. Desde hace poco más de un año, el mismo New York Times ya había advertido que esto podría pasar. En un artículo que tituló "La elección de Biden para el Pentágono enfrenta serias preguntas sobre los vínculos con contratistas", en el que expone que uno de los miembros de la junta directiva de Raytheon es el general retirado Lloyd G. Austin III. ¿Y sabes qué cargo tiene actualmente el que era el miembro de la junta directiva de la empresa armamentista estadounidense Raytheon? Pues es nada más que el actual secretario de Defensa de los Estados Unidos. Pero Raytheon no es el único vínculo del general Austin con los contratistas militares. Según el mismo artículo del The New York Times, también ha sido socio de otras empresas de inversión que ha estado comprando pequeñas empresas de defensa, y su paso del negocio de las armas a un papel en el liderazgo en el Pentágono continúa un patrón iniciado por el presidente Trump en los últimos años. Por eso, la decisión de Biden de nominar al general Austin como secretario de Defensa de Estados Unidos desató desde un principio un sinfín de controversias por el posible conflicto de intereses, y esos lazos son hoy especialmente relevantes cuando se trata del Pentágono, que está gastando cientos de miles de millones de dólares en armas y otros suministros con el estallido de este conflicto en Ucrania. Hace más de un año, Daryl G. Kimball, director ejecutivo de control de armas, declaró que era importante que el actual secretario de Defensa se apartara de su cargo en Raytheon y que era muy preocupante que proviniera directamente de uno de los principales contratistas militares de Estados Unidos y del mundo, porque tiene un enorme interés financiero en las próximas decisiones de la administración de Biden y en el propio Congreso estadounidense.
Incluso los miembros del propio partido de Biden le habían aconsejado que se mantuviera alejado de nominarlo como secretario de Defensa por provenir directamente del mundo de los contratistas militares. Raytheon ahora se ubica como uno de los contratistas más grandes del mundo y en su más reciente informe de ganancias en Wall Street presumió incluso una acumulación récord de pedidos pendientes del gobierno estadounidense por un total de $73,000 millones tan solo el año pasado. Según la revista In This Times, con sede en Chicago, el director general de Raytheon, en su más reciente informe de ganancias el 25 de enero, dijo que es una teleconferencia o transmisión por internet que la empresa publica cada año, en donde analiza sus resultados financieros. Incluyó las tensiones actuales en Ucrania como uno de los principales factores que beneficiaron a su empresa. Y es que vender armas letales a Ucrania para ellos es el equivalente a vender leña en invierno. El peor de los escenarios para el mundo sería el paraíso de Raytheon. Vender más armamento letal intensifica aún más el conflicto que ya ha cobrado más de 10,000 víctimas, mientras que encontrar una solución pacífica a estas alturas es muy difícil. Y mientras miles de civiles mueran, los informes financieros de Raytheon crecerán hasta las nubes. Solo hay algo peor que el dinero sucio: el dinero con sangre. Por lo pronto, es más que evidente cuál es el interés de Raytheon de convencer a Washington de seguir enviando armas a Ucrania, y para ellos una solución pacífica no es ideal porque no es un negocio, pero la guerra sí lo es.